Bienvenidas y bienvenidos, esto es... Leer es un viaje. Y hoy vuelvo a estar con Irra, que me gusta mucho siempre. Y hoy, ¿por qué nos hemos juntado? Porque nosotros tenemos un vídeo al año que hacemos de adaptaciones al cine, de libros. Y claro, ¿qué es la adaptación estrella que hemos tenido últimamente, que ha sido muy sonada y que todo el mundo está hablando de ella? Pues Frankenstein, la nueva adaptación que ha hecho Guillermo del Toro. Entonces, como nosotros nos estuvimos haciendo un mogollón de audios, cada vez que cuando él vio la película y luego cuando la vi yo, nos estuvimos mandando audios contándonos nuestras impresiones, dijimos, ¿y por qué no lo contamos? Sí, y además una cosa, como también estamos acostumbrados a hacer programas donde hablamos de clásicos, pues es que tenemos partida doble, es decir, un clásico y también una adaptación cinematográfica. Si quieres saber qué nos ha parecido Frankenstein, quédate y lo ves, ¿vale? Hasta ahora. Hasta ahora. Leer es un viaje. Disfruten del trayecto. Bueno, pues vamos al lío. Irra, porque aquí hay muchas opiniones diferentes. Hay gente que le ha gustado mucho la adaptación y hay gente que no le ha gustado nada. Irra, ¿qué te ha parecido a ti Frankenstein de Guillermo del Toro? Pues a ver, a mí la verdad es que me ha gustado la adaptación. Creo que es una novela que es muy difícil de adaptar porque habla de muchísimas cosas, pero sí que hay ciertos puntos que Guillermo del Toro ha sabido retratar muy bien de la novela. En primer lugar, ha creado esa atmósfera fantasmagórica, gótica, aunque difiere un poco la época. Se supone que en la novela estamos hablando de finales del 18, principios del 19 y aquí está un poquito más avanzado. También, por ejemplo, algo que me ha gustado es que ha potenciado mucho los dos puntos de vista de los dos grandes narradores de la historia, que son, por un lado, bueno, hay un tercer narrador, que es el capitán del barco. El primer narrador. El primero, pero la historia se centra sobre todo en dos personajes que alzan la voz para decir su verdad. Uno es Víctor Frankenstein y el otro es la criatura. No le vamos a llamar monstruo porque no nos gusta llamarle monstruo. A llamarle monstruo. Me niego yo también, por supuesto. Todo el que la haya leído y se haya dejado un poquito llevar por la obra de Mary Shelley coincidirá con nosotros, seguro. Vale, pues a mí me gusta muchísimo, me ha fascinado. Me ha fascinado y yo recuerdo que lo que dije cuando terminó la película, no sé si te lo mandé a ti en un audio o lo hablé con Antonio o lo puse en algún lado, me parece que es el homenaje que se merece la criatura, el personaje de la criatura. Sí. Porque en la otra adaptación que vi yo, que es la del 94... Sí, la de Kenneth Branagh y Robert De Niro. Esa, de Robert De Niro está fenomenal. A mí me faltó la esencia de la criatura. Sin embargo, yo aquí he sentido la esencia de la criatura, la he notado. Porque para mí la criatura es un ser bondadoso. Es un ser bondadoso que cuando le tratas bien es muy bondadoso y cuando le tratas mal sale pues lo que sale. Entonces yo en esta película sí que he notado que ha hecho un reflejo de la verdadera criatura de Mary Shelley, que aunque haya cambiado la historia, porque la historia cambia muchísimo, pero yo sí veo la criatura de la novela de Mary Shelley. Claro. Mira, es que es algo muy curioso porque, a ver, sabes que ha habido múltiples adaptaciones al cine, a la televisión. La primera es un poquito más conocida, aunque hay una versión muda, parece ser. La más conocida es la que hizo James Whale en los años 30, con Boris Karloff haciendo de la criatura, y en la que es, bueno, es esa imagen icónica que tenemos de esa criatura cabeza buque, con los tornillos en el cuello, que se va moviendo, emitiendo sonidos guturales, y que la verdad es que aunque es evidentemente un clásico del cine y está por méritos propios en la historia de la cinematografía y de Hollywood,
no es verdaderamente fiel a la esencia de Mary Shelley. Luego hubo una versión que se hizo en los años 50 de la Hammer, que ahí sí que potenciaba mucho el punto de vista de Víctor Frankenstein, interpretado por Peter Cushing, pero el caso de la criatura lo mostraba como un monstruo sin apenas capacidad para hablar, sin sentimientos reales. Entonces, yo creo que la primera versión que empieza un poquito a acercarse es la de Kenneth Branagh, pero como tú dices, yo creo que ahí tal vez ese ritmo frenético que le quiso dar Kenneth Branagh, porque tenía todo para salir bien. Sí, bueno, además la historia es súper fiel. Sí. Tiene algún pequeño cambio. El argumento, más bien. Sí, el argumento es súper fiel a la novela, pero a mí me falta esa esencia. Claro. Y esto lo hablamos tú y yo. La evolución que hace el personaje tanto de Víctor Frankenstein como de la criatura no se ve tanto. Están contados todos los hechos a un ritmo incluso demasiado febril, diría yo, como una forma de intentar darle un ritmo muy rápido. Y es que además tenía Kenneth Branagh, que es un actor y director fantástico, que ha hecho y ha dirigido obras de Shakespeare. Tenías a Helena Bonham Carter, que era la chica de época, o sea, la actriz, por así decirlo, favorita para las películas de época. Y Robert De Niro. Está maravillosa. Está estupenda. Y Robert De Niro tenía unos secundarios también buenos, entre lo mejorcito del mundo anglosajón. Y la verdad es que ahí se pierde. Pero en esta versión lo que tú dices, a lo mejor el argumento cambia, tiene cambios sustanciales, pero sí que es fiel al alma de lo que Mary Shelley, aquella chica de 18 años, que solamente tenía 18 años cuando escribió esa novela. ¿Y cómo lo escribió? Ahí en esa casa en Suiza. Sí, te voy a contar. Sí, bueno, hablamos de ello. Como digo yo, de la casa rural que se habían montado allí en Suiza. Con Lord Byron y tal. Que se habían ido de casa rural, de acampedo. que no habría en esa casa. Que no habría. Y lo que salió de esa casa. Pues ahí puedo poner un poquito en consonancia. Bebe. Perdón. Ay, no. Estoy bien. Ay. Para poner un poquito en consonancia a los oyentes, diría que, bueno, Lord Byron, el poeta, estaba exiliado en Suiza. Y entonces vivía en una mansión junto a un lago en Ginebra y que se llamaba Villa Diodati. Entonces decidió invitar a unos amigos a pasar allí el verano. En esa casa, que pertenecía a Lord Byron, el poeta, estaba allí exiliado en Suiza, pues estaba era una mansión preciosa junto a un lago, en una zona bastante verde, y decidió Lord Byron invitar a algunos amigos a pasar allí el verano. ¿Vale? Un verano que le llamaron el no verano. El no verano. Porque se había puesto en erupción un volcán en Indonesia y toda Europa se quedó prácticamente sin verano. Fue un verano súper oscuro. Oscuro, lleno de tormentas, con frío. Entonces, claro, se les aguó la fiesta para poder nadar, hacer picnics. Y entonces, pues, una noche junto al fuego, tanto Lord Byron junto con el poeta Percy Shelley, la que entonces era su amante, que luego se convertía en su mujer, Mary, y William Polidori, que era un médico aficionado a la literatura. Bueno, y la hermanastra de Mary Shelley. Y la hermanastra de se la habían llevado. Claire Claremont, claro, que era la amante de Lord Byron y la madre de su hija. Pues entonces allí, sentados junto al fuego, una noche empezaron a inventar historias de fantasmas. Se propusieron un reto y era a ver quién hacía o quién creaba la historia más terrorífica. El único que ganó la apuesta fue William Polidori, que escribió El vampiro, una novela corta, además basado en Lord Byron, que le sirvió de modelo para hacer El vampiro. Los demás apenas pudieron hacer nada. Solamente Mary fue gestando poco a poco la que sería, pues, hoy en día una de las cumbres de la literatura y una de las novelas más maravillosas que se han escrito. Claro, es que prácticamente es la madre de la ciencia ficción. Claro, es que además, fíjate, estamos hablando del periodo del romanticismo, que lo que hacía un poco era oponerse a la corriente que había habido hasta ese momento, desde el siglo XVIII, de la Ilustración, el razonamiento científico. Entonces, ya con esta nueva tendencia, este movimiento cultural lo que quiere es un poco volver
a los sentimientos, las emociones, todo el tema espiritual, el alma humana, lo subjetivo frente a lo objetivo. Claro, y es que Frankenstein tiene esa mezcla. Claro. Tiene la mezcla del interior, del romanticismo de los sentimientos con la ciencia ficción pura y dura. Claro, es que además Mary era una chica que, aunque era una escritora plenamente romántica y daba mucha importancia a la espiritualidad, a las emociones, también políticamente y racionalmente era una mujer que se dejaba, o sea, estaba muy a favor de los avances científicos, de los avances tecnológicos, de que la educación llegase también al pueblo, no se quedase solamente en las élites, una forma de ilustrar también la sociedad. Entonces, ahí hay una mezcla y eso se ve muy bien en los dos personajes. Sí. Como está, por ejemplo, Víctor, que tiene una mente científica, analítica y demás. Brillante. Claro. Y luego está ese ser, que es la criatura, que es un ser puro, que de algún modo, es decir, en él están todos esos sentimientos y emociones de la humanidad que van a trascender y que van a dar, le van a dar ese aura de novela romántica que verdaderamente tiene. Luego, claro, yo a mí me parece que una de las cosas más importantes también que nos habla es sobre dónde están los límites de la ciencia. El Los jugar límites. a ser Dios. Claro. ¿Dónde está el límite? La ambición humana. ¿Qué le pasa a Víctor Frankenstein? Porque creo que en Víctor Frankenstein, depende la versión que veas, lo puedes ver de una manera o de otra. Ya hablo del cine, aparte de la novela. Sí. Porque quizá en la versión del 94 sí que es una persona que lo que él quiere es ir a más, ir a más, ir a más. Sin embargo, porque es una persona con una vida bien, tiene una buena familia. Podría haberse dedicado a la medicina, sí, de forma... Pero él necesita jugar a ser Dios. Sí. Ser un exceso de ambición. Ser el mejor, la ambición. Sin embargo, en esta adaptación, en la de Guillermo del Toro, sí que hay una persona frustrada. Con traumas, con la familia, con porque claro, la familia, el padre de esta versión es muy diferente al padre de la novela y al padre de otras versiones. Claro. Entonces, aquí sí que tiene ese trauma, ese dolor. Claro, a mí es una cosa, por ejemplo, que bueno, no me ha molestado dentro de la adaptación de Guillermo del Toro, pero sí que yo lo hubiese hecho de otra forma. Creo que ha habido una intención por parte del director de humanizar tanto a la criatura y de algún modo intentar deshumanizar al personaje de Víctor. Y yo creo que ahí eso es un poco un error, porque es cierto que la novela, él tiene una infancia feliz, lo que pasa es ese exceso de ambición viene porque él no le cuesta mucho superar la muerte de su madre y se da cuenta de que, pues bueno, de que intenta poner su saber científico y su talento para erradicar la muerte y mejorar la sociedad. El problema es que luego eso se convierte en una ambición personal y entra ahí un juego de egoísmo, de narcisismo. Pero claro, aquí en la novela, en la adaptación, en la película, es lo contrario. O sea, es decir, él tiene una infancia traumática y entonces eso es una forma como de justificar todos sus actos. Y fíjate, a mí me parece mucho más interesante cómo está visto en la novela. Puede ser. Luego, personajes que, a ver, bueno, ya lo pondremos al principio, van a salir spoilers si no has visto la película. Si has visto la película, cortad aquí un poco y ya la veis y luego seguís viendo. Personajes como Elizabeth. A mí, Elizabeth, en esta adaptación, en la adaptación de Guillermo del Toro, me gusta mucho porque creo que le han dado mucho más protagonismo. Y que, ha hecho más profundo el personaje. Muchísimo. A mí me parece un personaje súper bonito. Y que toda la filosofía que está alrededor de la criatura también está alrededor de ella. Sí. Como que ella también es una persona que no es entendida, no entiende en su manera de ser. Entonces, creo que tanto la criatura como Elizabeth son personajes muy similares. Sí. Además, hay un momento, que no vamos a adelantar nada, pero hay un momento
de unión, de nexo común, que se puede ver claramente y la verdad es que me impactó mucho. Eso no está en la novela Bueno, y la eso verdad es tiene que que aquí ver. sí que el personaje de Elizabeth está más desarrollado y es más profundo en la versión cinematográfica que en la novela, en la propia Muchísimo novela. más. Luego tenemos el personaje, ay, ¿cómo se llama el hermano? ¿Se me olvida? ¿Christian? No, ¿Eh? el hermano. El hermano se llama William. William. William, también el personaje es muy diferente tanto en la novela como aquí, porque en la Claro. novela muere siendo un niño de manos de la criatura, sin embargo aquí él es parte también del invento, de la creación de Frankenstein, es el que le apoya a Víctor para crear a la criatura. Sí, fíjate, y yo creo que ahí hay algo, porque para los que no han leído la novela, que sepan que no existe el doctor Frankenstein no es doctor, es un estudiante de medicina. Nunca se sacó la carrera. Claro, llega a los 17 años a estudiar a la Universidad de Ingolstadt y se va a los 20, 21. Cuando crea el monstruo tiene 21 años y entonces lo que hace es que es expulsado de la universidad precisamente por esas ideas que bueno, que la gente y los profesores y los catedráticos pues creen aberrantes. Entonces ahí, claro, y aquí sin embargo, en esta versión, entonces, él tiene un hermano que es muy pequeño, que es William, es un niño y que bueno, que tiene un final trágico, no diremos cómo, pero lo que en la versión de Guillermo del Toro, el personaje de Frankenstein ya aquí pues tiene unos 30 y tantos, casi 40 años, y el personaje de William, que es el hermano menor, pues tiene unos 20 y tantos. Entonces, ahí sí que hay varias diferencias. Eso también, pues, no sé si la manera de hacer eso podía ser debido a que a lo mejor Guillermo del Toro tenía muchas ganas de trabajar con Oscar Isaac y entonces no podía hacer de un chico de 20, 20 y tantos años, pero sí que Oscar Isaac es el que interpreta a Víctor Frankenstein, pero sí que a mí eso, fíjate, me ha chirriado un poco. Es cierto que no desmerecen nada el conjunto final, pero sí que yo hubiese preferido un poco me gustaba más la versión, haber visto ese impulso de la juventud, de Víctor de querer cambiar el mundo, que es como algo muy de gente joven. Me hubiese gustado ver la fragilidad de ese niño, que es William, el hermano pequeño, y no verlo convertido en un adulto. Bueno, pero aún así seguimos viendo su fragilidad. Incluso hay un momento que es un momento clave, que es cuando William muere, que le dice a Víctor Frankenstein todo lo que, ¿sabes? Todo lo que no le ha dicho nunca, ¿sabes? Yeah. Esa parte de echándole en cara sus actuaciones, echándole en cara su ego al final. Sí. Y un personaje que yo he hecho mucho de menos, que aquí me parece que está muy bien y está justificado el que está, pero yo echo de menos al amigo de Víctor Frankenstein, porque es que la sensibilidad y la cordura de ese personaje a mí me gustaba mucho. Sí. En la novela a mí ese personaje me parece que aunque sale poco, es importante. Sí, además, aquí lo que hace, fíjate, Guillermo del Toro, es que elimina ese personaje, pero luego crea un personaje nuevo y le llama como él, que es una especie de tío de Elizabeth, que tiene una enfermedad rara y que pues dedica... Que tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero y se dedica a financiar de alguna manera el proyecto que tiene Víctor de, pues eso, de volver la vida a los muertos. Entonces ahí está un poco... Es decir, yo creo que me quedo con que se ha hecho una muy buena versión en la que se transmite verdaderamente lo que es el alma de la novela de Mary Shelley y sobre todo que es que sabemos que hay cosas que funcionan muy bien de forma literaria y luego cinematográficamente tienes que buscar otras alternativas. A mí me ha gustado, a mí la película... Sí, a mí también me ha encantado. De las películas del año que más me han gustado. Sí. Me parece que está súper bien hecha. La historia, aunque ha habido cambios, me gusta y sobre todo por lo que te he dicho antes, es que yo sí he notado esa filosofía que hay alrededor de la criatura. De la criatura. Y luego cinematográficamente es que me parece... parece... es espectacular. Qué pena, porque tú sí la viste en cine.
Yo lo he visto en cine. Yo no, yo la vi aquí en casa. Qué pena no haberla visto en pantalla grande porque Es una maravilla. cinematográficamente es súper bonita, cómo juega con los colores, con el rojo, con el verde. Y, o sea, y el diseño de la criatura, por ejemplo, o sea, la criatura está muy alejado de la imagen esta que tenemos del Frankenstein tradicional con el que nos disfrazamos en Halloween o en carnavales y tal. Es decir, te recuerda casi como una especie de ángel caído, como un ángel caído del cielo, incluso un poco al hombre de Vitruvio, Sí. con la anatomía en la que puedes ver debajo Es que de la piel las venas. Es delicado. Sí. Es que es delicado, es una imagen Sí. delicada. A mí me ha gustado A mí mucho. me ha gustado mucho también. Me ha gustado mucho. Yo me quedo con la película, me parece que ha sido un acierto. Guillermo del Toro es que tiene cosas muy buenas. Sí, yo en este caso también me ha encantado la película. Además creo que está hecha con cariño hacia la novela. Sí. Hay gente que tiene la opinión de que se ha cargado la novela. A mí me parece que está hecha con cariño de la novela, con cariño a la novela. Y me encanta verla. Y además tiene una cosa, pero que la gran mayoría de las críticas han sido positivas, ¿eh? Sí. Y sobre todo evidentemente, la labor de dirección, la fotografía, la decoración, la dirección artística, el vestuario, todo ha sido muy elogiado. Y también la interpretación de Jacob Elordi, que es el que interpreta a la criatura. La verdad es que ha hecho un trabajo muy, muy, muy bonito, muy interesante y con mucha sensibilidad. Sí. Sin embargo, por ejemplo, hay gente que dice que Oscar Isaac, interpretando a Víctor, no les ha gustado tanto. A mí me ha gustado, pero puedo decir que yo creo que el personaje de la criatura y de Elizabeth son los que más me han gustado. A mí también, me pasa lo mismo. Pues nada, yo creo que no sé si habrá algo más que añadir, pero yo creo que hemos hablado un buen rato de Frankenstein. Sí, creo que la próxima quedada que podemos hacer aquí con nuestros cafés, bueno, no lo veis, pero tenemos aquí. Que aquí ahora nos vamos a tomar. No nos lo hemos comido, hombre. Pero la próxima merienda puede ser hablando de la adaptación de Cumbres Borrascosas. ¿La de? De Cumbres Borrascosas. Ah, bueno, por favor, sí. Que ahí tenemos un poco de dilema. Porque bueno, ¿es el mismo actor? Es el mismo Jacob Elordi, el actor que interpreta a la criatura también. Muy guapo. Es guapísimo. Interpreta también a Heathcliff. Y que sepas que es de ascendencia vasca. Ya lo sé. Sí. Su padre es vasco. No te puedo contar nada porque ya lo sabes tú todo. Su padre es vasco. Bueno, su abuelo es vasco, su padre es australiano, pero también estuvo viviendo en Bilbao. Bueno, vamos, que el chico le podemos invitar a unas tapas y unos pinchos. Unos pinchos. ¿Lo dejamos dicho aquí que la próxima es para Cumbres Borrascosas? Venga, vale, la próxima. Así que, si no nos ocurre nada, ahí estaremos otra vez para... Espero que os haya gustado. Voy a comer ahora una palmerita. Bueno, pues ya está. Y nada, que si queréis dejar los comentarios, pues este es el momento. Adiós, buenas.